Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí estamos otra vez a través de este medio para poder saludarles, el poder mandarles aunque sea un abrazo virtual y estamos bien agradecidos y somos bien bendecidos de poder contar con ustedes. El día de hoy queremos cerrar con nuestra serie Restaurando el altar familiar. Y como ven, estamos en otro lugar, estamos en la sala de nuestra casa, de su casa, porque queremos compartir algo bien importante, algo más íntimo, algo más familiar. Y hoy me acompaña mi esposa, es un gusto y un privilegio que pueda estar aquí mi esposa para compartir juntos. No sé si quieres mandar algún saludo a los hermanos. Pues estamos muy contentos de que puedan acompañarnos. Lamentablemente no pudimos hacer la transmisión en vivo porque pues tuvimos algunos problemas técnicos, pero pues aquí estamos compartiéndoles un poco de la palabra de Dios y lo que Dios ha estado hablando a nuestra vida. Muy bien, pues hoy quiero hablar de cómo formar una cultura en nuestra casa. Específicamente la cultura en un altar familiar. Como saben, hemos estado hablando sobre el altar. Hace 8 días mencionamos qué era un altar y hicimos la invitación para que tú pudieras iniciar un altar familiar ahí en tu casita. Entonces, hoy queremos comenzar hablando de cómo formar una cultura de oración, de la lectura de la palabra y una cultura de amor. Y queremos que esto sea una cultura, que se pueda formar una cultura, que no solo sea una reunión semanal, como ya lo estamos haciendo a algunas familias. Me dio gusto que el día de ayer fui por un mandado, así decimos en México, y cuando llegué a la casa de esa familia vi que todos estaban en la mesa y los vi raros porque nunca los había yo visto calladitos y dije, ¿qué pasó? Estaban leyendo la Biblia, estaban ahí juntos meditando la palabra de Dios y me dio muchísimo gusto. Así que les animamos a que cada uno se pueda reunir con su familia por lo menos una vez a la semana. Pero queremos que vayamos al siguiente nivel y queremos que eso se forme una cultura. Y una cultura se forma por creencias que tenemos, pero también por prácticas. Pero lamentablemente a veces hay una distancia muy grande entre lo que creemos y lo que practicamos. Y queremos que esa distancia se acorte. Entonces, cuando practicamos lo que creemos, es cuando tú y yo establecemos cultura. Lo repito, cuando practicamos lo que creemos, eso le llamamos cultura. Y la palabra cultura viene de dos palabras, de la palabra cultivo y la palabra culto. Culto es lo que se cree y cultivo es lo que se practica, lo que se vive, y eso es bien importante. Y bueno, queremos darles algunos puntos para saber cómo formar una cultura en tu familia. El primer punto es la cultura de la oración. ¿Cuántas veces tus hijos, tu esposo, las personas que viven en tu casa te han visto orando? ¿Es normal que te vean orando? Queremos que nuestros hijos, que nuestros esposos, que esposas, en otros casos, sean personas de oración, pero si nosotros mismos no estamos orando, pues es algo que no se va a lograr. Y vamos a ver lo que dice Lucas 11:1. Y la palabra de Dios dice así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Los discípulos de Jesús, ellos se daban cuenta de cómo Jesús oraba todo el tiempo, en la mañana, en la tarde, en la noche. Él todo el tiempo estaba orando y era algo que ellos querían aprender porque ellos veían a Jesús como él oraba todo el tiempo. Y no solo vemos que Jesús practicaba lo que creía y tenía una cultura, sino también vemos que esta cultura lo tenían los primeros cristianos. Lo podemos ver en la Biblia, en Hechos capítulo 2, 42, que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces ellos tenían esta cultura, cada vez que se reunían, ellos oraban. ¿Qué hacemos cuando tú y yo nos reunimos? A veces hacemos un cumpleaños, una fiesta, una reunión social o con los amigos. Sinceramente, ¿oramos o no?
Si no oramos, eso quiere decir que no tenemos la cultura de la oración. Entonces, por eso lo que Dios nos ha estado hablando a nosotros, que debemos de formar esta cultura. Y mira, nosotros podemos creer en el poder de la oración, pero cada vez que nos reunamos para algo, se nota que no es parte de nuestra cultura. O sea, creemos, pero no lo practicamos. Creemos en el poder de la oración, pero no lo practicamos. Y recuerda que la palabra de Dios dice que debemos de orar sin cesar. Que esto no quiere decir que todo el día y cada momento vamos a estar orando. No, pero que sí sea una cultura. Que lo podamos practicar, que lo podamos hacer lo más que se pueda. Porque recuerda que una vida en el Espíritu es una vida de oración. Y debemos de hacerlo. Yo me acuerdo que en la semana pasada llegaron unas clientas ahí en el negocio. Y estaba César, mi concuño. Y nos estaba platicando que su hijo de esta señora tiene una infección fuerte. Y sí, de hecho tenía su ojo bien cerrado. Y yo les dije, ¿nos permiten orar por su hijo, por su nieto en este caso? Y dice, sí, cómo no. Y oramos por Liam, se llama. Y fue de mucha bendición. Ahí en el negocio, ahí con los clientes estábamos orando por este pequeño. Después nos comparte la abuelita que ella notó que después de que oramos empezó a haber recuperación en su nieto. Fue algo maravilloso. También una persona el día de ayer estuvimos ahí escribiéndonos y ella me habló por teléfono y se sentía mal. Entonces yo le dije, ¿me permites orar por ti? Y estoy tratando de que esto sea una cultura en mi vida, una cultura en mi familia. Estoy empezando, igual que ustedes, a formar esta cultura. Ahora queremos darles un pequeño tip sobre cómo formar esta cultura. Y es que cada vez que alguien llegue y les dé una noticia o pida esta persona que ustedes oren en sus casas o que los lleven en oración, que ustedes oren en ese momento. Que si alguien está pasando por una situación difícil y llegan y les dice, oye, es que estoy pasando por algo muy malo, que tú ores por esa persona en ese momento. Porque a veces la gente nos dice, necesito que oren por mí, por mi familia, etcétera, por salud, por algún problema económico. Y nosotros decimos, sí, vamos a orar, pero después se nos olvida, no lo apuntamos y ya no oramos. Entonces, como tip, en ese momento en el que alguien les pida que oren por ellos, ustedes tómense un momento, unos minutos y oren por ellos. Ahora, otra cosa también, si alguien en su familia, ya sea su pareja, ya sean sus hijos, no quieren orar, no los forcen, no los obliguen a orar, sino que ellos puedan ver en ustedes una persona de oración, para que ellos puedan, con su ejemplo, ellos se animen a poder buscar a Dios. Así es, recuerda que una vida de oración transforma la atmósfera donde estamos. Es bien importante. ¿Cómo es la atmósfera en tu hogar? ¿Cómo es el ambiente en tu casa? Reina la paz, el amor, la unidad, la oración, la adoración. ¿Cómo es esa atmósfera en tu casa? No sé si a ti te ha pasado, luego llegan familiares, amigos, cuando llegan a nuestras casas, dicen, aquí se siente algo diferente. No sé, siento una paz, siento algo distinto a mi casa. Pero es porque hay una cultura de oración, una cultura de adoración, una cultura de amor. Y ese es nuestro deseo como pastores, que tu casa, que mi casa se llene de oración, se llene de adoración. Y eso es bien importante y queremos animarte que esto se pueda lograr en cada casa. Ahora, el segundo punto para formar una cultura en tu familia es tener una cultura de lectura. Sabemos que como mexicanos, ahora sí que no tenemos la cultura de la lectura, pero nunca es tarde para iniciar. No es necesario que lean toda la Biblia en una semana, pero sí es importante que ustedes estén leyendo, que estén meditando en la palabra del Señor. Hay una frase que dice, nosotros somos lo que comemos.
Entonces, según lo que comemos, nuestro organismo se va a ir desarrollando de distintas formas. Si comemos comida chatarra, pues obviamente pues vamos a engordar, no vamos a estar sanos. Si viene alguna enfermedad, no la vamos a afrontar de la misma forma a que si nosotros comemos comida saludable. Entonces, si comemos comida saludable, vamos a estar saludables. Siempre vamos a estar comiendo, siempre tenemos que alimentarnos, pero depende de nosotros de qué nos vamos a alimentar más. Y así como es en lo natural, también es en lo espiritual. ¿De qué nos estamos alimentando espiritualmente? Quiero que medites en esa pregunta. ¿De qué te estás alimentando espiritualmente? Pero una pregunta más difícil. ¿De qué estamos alimentando a nuestra familia espiritualmente? La Biblia nos dice que la palabra de Dios es como un alimento. Cada vez que tú y yo leemos la palabra de Dios es como si comiéramos algo espiritual. Entonces, cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, nos estamos nutriendo de la voz de Dios, de lo que Él dice, de lo que Él habla. Y esa palabra entra en mi ser y empieza a transformar mis pensamientos, mis emociones, mi manera de pensar se renueva y eso es algo hermoso y precioso. Ahora, quiero que ustedes se hagan una pregunta ahí donde están. Quiero que la contesten dentro de si no es necesario que la digan en voz alta. ¿De qué se están alimentando? ¿De series? ¿De libros? ¿De noticias? ¿De redes sociales? Cuando nosotros nos alimentamos solo de una cosa, o sea, hablando naturalmente, nuestro organismo sufre alguna deficiencia. Si yo solo como carne, mi cuerpo va a estar falto de vitaminas. Entonces, cuando nosotros no nos alimentamos espiritualmente con la palabra de Dios, tenemos una deficiencia en nuestro espíritu, porque nuestro alimento principal debe ser la palabra de Dios. Y me acuerdo mucho de las abejas, principalmente las abejas obreras y la abeja reina. En documentales y en algunos documentos dicen que las abejas obreras se alimentan de la jalea real durante los primeros 5 días. O sea, desde que nacen, los primeros 5 días comen de la jalea real. Mientras que la abeja reina come toda su vida jalea real. Ese es su alimento. Entonces vemos una gran diferencia de una abeja reina con una abeja obrera. ¿De qué te estás alimentando? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Y de qué estamos alimentando a nuestra familia? Eso es importante. Porque no solo debemos de cuidar de qué nos alimentamos espiritualmente, sino también de qué estamos alimentando a nuestros hijos. De qué estamos alimentando a nuestra familia. ¿Sabes? Una de nuestras mayores responsabilidades es de qué estamos alimentando a nuestros hijos. La responsabilidad no es del pastor ni del líder, es de nosotros como padres. Fíjate lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 11, del 18 al 19. Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en tus conversaciones. O sea, debe ser una cultura que en tus conversaciones tienes que hablar de la palabra de Dios, de las cosas del reino. Enséñales a tus hijos. Habla de ellas en tus conversaciones. Cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino. Cuando te acuestes y cuando te levantes. Es bien importante que antes de dormir puedan, como lo hacemos mi esposa y yo, poder practicar algunos textos bíblicos. Lo hacemos con nuestra hija. Que lo puedas hacer con tus hijos. O puedas orar también antes de dormir con tus hijos. Es bien importante. Pero también la palabra de Dios dice que como esposos tenemos una responsabilidad. Fíjate que en Efesios capítulo 5 del 28 al 29 dice esto. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. O sea, aquí vemos que si hay un esposo que no ama a su esposa, realmente no se ama a sí mismo. 29. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Aquí vemos que Cristo
cuida de la iglesia, alimenta a la iglesia, ama a la iglesia. Así nosotros como esposos debemos de cuidar a nuestras esposas, a nuestra familia, y también de alimentar. Y no solo está hablando de algo físico, que lo debemos de hacer, sino también espiritualmente hablando, de que estamos alimentando a nuestra esposa, de que estamos alimentando a nuestros hijos. Y bueno, te animamos a que en tu hogar puedas construir una cultura de lectura, a que se reúnan juntos, a que busquen la palabra de Dios, a que la escudriñen. Escudriñar es que lees un versículo de la Biblia y si no entiendes alguna palabra, si no entiendes esa frase, que la investigues, pero que puedan estarse alimentando de la palabra de Dios. Hay una frase que dice: yo puedo enseñar lo que conozco, pero yo imparto lo que soy. O sea, wow, que es más fuerte mi ejemplo que lo que yo estoy diciendo. Porque puedo decir muchas cosas muy bonitas, muchas cosas de la palabra de Dios, pero si no lo hago, entonces la gente, mi familia, pues no me va a creer y no lo va a hacer, porque no es algo que vean en mí. Entonces, si la palabra de Dios primero transforma mi corazón, cuando yo la hable con mi familia, con mis hijos, con mi pareja, va a salir del mismo corazón del Padre, porque es de lo que yo me estoy nutriendo, porque es lo que yo tengo dentro. Y bueno, el tercer y último punto que vamos a ver es la cultura del amor. Nuestra identidad como familia, el ADN de la familia, tiene que ver con amor. Que nuestra familia esté cimentada y arraigada en el amor de Dios. Efesios 3:16 al 19 dice así: pido en oración que, de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo del todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Wow, aquí habla del amor de Dios. De hecho, con este pasaje podemos hacer hasta una serie de predicaciones, porque habla que el amor de Dios es ancho, es largo, es alto, es profundo, es algo increíble. Y aquí está animando al apóstol Pablo que su deseo es que tú y yo podamos experimentar el amor de Cristo. ¿Y cómo es el amor de Cristo? El amor de Cristo yo lo puedo ver que es un amor que se entrega. Vemos a través de toda la Biblia que Dios siempre se está entregando. Y ese es el amor, el entregarse. Y este amor en lo práctico comienza en casa. Comienza en casa. Así es. Dejando toda actitud pasiva. Dejemos toda actitud pasiva. Hombres, quiero hablarle a los hombres porque vemos que no sé por qué en México los hombres son muy pasivos. Son muy apasionados en el fútbol, son muy apasionados en otras actividades, pero en su casa son pasivos. Son pasivos en el sacerdocio, son pasivos en llevar a la familia a la lectura de la palabra de Dios, a llevar a la familia en una cultura de oración. Los veo muy pasivos. Y yo quiero animarte a que quites toda pasividad. Me recuerda a Acab, me recuerda a Adán, que eran hombres pasivos. Se quedaron callados, no querían pelear. Pero tú y yo como hombres debemos dar el ejemplo a nuestra familia. Debemos de entregarnos a nuestra familia como Cristo lo hizo a la iglesia. Sí, amén. Debo entregarme a mi familia. Que en mi casa gobierne un ambiente de amor. Amén. No de peleas, no de gritos, no de odio. Sino que hay un ambiente de amor. En Mateo 20:28 habla de cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos. Vemos a Jesús, a Cristo, el Hijo de Dios, sirviendo a sus discípulos, entregándose. Y esto no lo tuvo que haber hecho, pero nos puso el ejemplo a nosotros. Aquí veo que el ADN de Jesús siempre fue dar, servir, amar
y entregarse. Que así seamos tú y yo. Amén. Que en nuestra familia podamos entregarnos. Que podamos servir a nuestra familia. Que no esperemos que la esposa, que los hijos nos sirvan a nosotros. Que nosotros sirvamos a nuestra familia. Que amemos a nuestra familia. Que nos entreguemos. En la semana pasó algo que mi esposa no sabe. Yo llegué, ella estaba en una junta con su jefe y con su equipo de trabajo. Y escuché que le fue muy bien. Yo ya había escuchado que le fue muy bien. Entonces, yo pude haberme callado y decir, ya vi que le fue muy bien, la felicitaron y todo. Entonces ella se fue a la cocina y yo le pregunté, oye, ¿cómo te fue? Aunque yo ya había escuchado. Y ya que empieza a platicar, no, pues que quedaron encantados con el trabajo, nos felicitaron y todo. Y yo hice algo que quiero practicarlo cada día. Y me acerqué a mi esposa y le dije, felicidades. Me da muchísimo gusto, la felicité, le dije, eres muy inteligente, qué bueno mi amor, y le di un beso, y hasta ahí les voy a contar. Pero la felicité, y a veces no hacemos eso entre esposos como matrimonio. Debemos de animar a nuestras esposas, debemos de felicitar, debemos decirle, hey, eres inteligente, me encanta esto de ti, y debemos de hacer esto una cultura. Yo te quiero animar. Así es, amén. Que hagamos esto una cultura en nuestra casa. Que no solo sea un día a la semana. Está padrísimo que un día a la semana leamos la Biblia, podamos orar unos por otros. Y quiero animarles que lo hagamos. Pero quiero que mi deseo, nuestro deseo como pastores, es que se forme una cultura. Que busquemos cualquier excusa para poder ser agradecidos con Dios, para poder honrar a Dios, para poder leer la palabra, para poder meditar sobre cosas espirituales, que sea una cultura. Así que espero que este tema te pueda servir y sobre todo que lo llevemos a la práctica, es lo más importante. El libro de Santiago, un libro que estamos leyendo como familia, dice que de nada sirve que podamos escuchar la palabra de Dios, que aprendamos la palabra de Dios si no la practicamos. Porque dice en el libro de Santiago que la bendición viene cuando practicamos su palabra. Así es. Entonces, cuando tú y yo practicamos la palabra de Dios, viene la bendición de Dios. Así que no solo esperes a escuchar la palabra, a aprenderte la palabra, sino lo más importante, a practicarla. Porque lo que practicamos, recuerda, se forma una cultura, se establece una cultura. Te amamos, te bendecimos, estamos bien contentos de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Hasta luego. Adiós, bendiciones. Bye.